grabando. Ustedes cuando tengan un encuentro de dos muros cortina, lo que tienen que hacer es tomar uno de los dos montantes, por ejemplo este de acá. Fíjense que le sale el pin de que está bloqueado. Ustedes tienen que desbloquear haciendo clic ahí. Fíjense que ahora queda con el pin suelto. Y en el panel de propiedades van a venir acá y van a cambiar lo que dice montante rectangular por alguna esquina. Por ejemplo, yo acá tengo lo que es montante cuadrilátero. Como bien dijo Néstor, al cambiar ese montante rectangular por uno cuadrado, fíjense que los dos elementos se están superponiendo. Entonces Revit me dice que existe una superposición y que va a suprimir al otro. Ahí automáticamente tengo el montante, un único montante de esquina, con la única, o en este caso al ser un único montante vertical no pasa nada. En el caso de que presenten varios montantes, tienen que hacerlo uno por uno. Así que bueno. En estos días vamos a revisar un poco y de última podríamos hacer en la que se consulta un repaso de todos estos muros cortina. Pero bueno, ahora, Néstor, ¿te parece que empecemos con el tema de escaleras? Sí, sí, perfecto. Cualquier cosa, si queda alguna duda, nosotros vamos a tomar los temas y los vamos a volver a dar en esa clase. Bueno. Ah, dale. Ahí lo repito para que quede dentro de la grabación. Vamos a ir para atrás. Ahí está. Bueno. Ustedes cuando tienen dos muros, ya sea muro cortina o muro comunes, y quieren mover los extremos de un muro, fíjense que al mover, bueno, en este caso no porque ya lo desvinculé, al querer mover, me lo va a separar. Entonces yo quiero, en este caso, mover 5 centímetros para abajo o para arriba, yo puedo seleccionar el muro, agarrar la herramienta mover, y yo, por ejemplo, voy a mover de mi eje 0,05, pero haciendo de esta forma le va a mover los dos elementos, el muro común y el muro cortina, ya que están vinculados. Ahí la opción más rápida es simplemente agarrar el muro cortina, alejarlo. De esta forma ambos elementos dejan de estar vinculados y pueden mover uno independientemente del otro. Ahí de vuelta selecciono mi muro cortina, herramienta mover. En este caso dijimos que era 0,05 centímetros para abajo. Y una vez que ya está a la altura correcta, lo vuelvo a unir y ahí ya queda alineado. Lamentablemente por ahí no te permite usar la herramienta lineal, ya que si se fijan, aún apretando Tab, no me detecta este borde. Diferente con los muros comunes que sí te detecta el borde de los muros. Bueno, ahora sí, Néstor, empezar con el tema de las escaleras. Sí, si bien también están para los muros cortina, está el valor de fase de los montantes. Bueno, pero por eso digo, si quieren, hacemos otra reunión y ampliamos un poco más lo que significa muro cortina si tienen más interés en seguir trabajando sobre el tema, ¿no? Bueno, a ver, yo les voy a compartir mi pantalla. Vamos a... Néstor, por la duda no se está viendo nada. ¿Ahí se ve? Ah, ahora sí. Bueno, vamos a arrancar con las escaleras. Un tema que es, no sé si es decir complejo, sino que yo creo que depende mucho de el nivel de práctica que uno tiene o que uno puede desarrollar para hacer una escalera en un determinado contexto. Y
y poder acomodar esa escalera a los niveles que yo tengo, a la situación que yo tengo, y también poder modificarla, ¿no? Porque a simple vista, aparentemente como muchas herramientas en Revit, la escalera se hace automáticamente, pero bueno, no es tan así tampoco. Primero, como ustedes saben y habrán visto, una de las cosas que siempre tienen que ir viendo cuando trabajamos con los elementos en Revit es la forma en que uno tiene que construir el elemento y cuáles son sus componentes principales, ¿no? Porque, por ejemplo, dato principal para saber de una escalera es de dónde hasta dónde tiene que ir la escalera. O sea, yo estoy acá en un nivel y tengo un nivel 0 y un nivel 350. Entonces, parece básico y fundamental, pero hay que tener en cuenta determinados parámetros y determinadas cuestiones para yo poder ejecutar una escalera en el programa y a partir de ahí poder acomodarla, porque yo acá simplemente puedo hacer una escalera y en 2 clics la escalera está hecha en el Revit. Pero no sé si esa escalera se puede acomodar a mi situación, porque no la he seteado lo suficientemente bien o no le he dado los parámetros correctos para que yo pueda hacer la escalera, que una escalera, por ejemplo, pueda trabajar dentro de un determinado contexto, o si esta escalera no me sirve y yo tengo que trabajar en un contexto un poco más reducido, que esa escalera también pase a generarse de otra forma y a trabajar con otros elementos como los escalones compensados para que esa escalera pueda desarrollarse bien en el contexto en el que yo estoy. En principio, vamos a decir que Revit tiene desde acá la pestaña Arquitectura, la herramienta Escalera. Fíjense que va a abrir un desplegable y va a tener 2 formas fundamentales de hacer una escalera, 2 formas de ejecutar una escalera. La primera es la escalera por componente y la segunda es la escalera por boceto. Primero vamos a dar la escalera por componente y vamos a ver cómo desarrollar esa escalera. Básicamente, lo que nos dice es que nosotros vamos a tener 3 componentes fundamentales de la escalera para realizar una escalera por esta modalidad, y a partir de ahí, esos 3 componentes se van a conjugar de determinada manera. Vamos a empezar por la escalera por componente. Como siempre, yo hice clic sobre la herramienta escalera y todavía no hice clic sobre la pantalla, todavía no le di el punto de inicio de la escalera, sino que lo que primero que tengo que hacer es verificar desde dónde hasta dónde yo tengo que hacer la escalera, por ejemplo. La revisión de los niveles es fundamental al inicio de cualquier elemento de escalera, por ejemplo. Fíjense que dice yo, estoy en un nivel base, nivel 1, y voy a llegar a un nivel superior, nivel 2. Lo mismo que hacemos con los muros y otras herramientas también, ¿no? Es decir, yo arranco con una escalera en el nivel 1 y tengo que llegar al nivel superior, al nivel 2. Eso es fundamental que ustedes verifiquen en principio en la paleta de propiedades, es decir, a ver de dónde hasta dónde yo quiero utilizar la escalera o cuál es el recorrido que tiene que hacer mi escalera. Entonces, yo recorrí hoy la vista y sé que la escalera, del nivel base a donde yo estoy, al nivel superior, tengo 3 metros 50 para realizar. Entonces, otro elemento que entra en el juego, y recuerden siempre también, es acá desde la barra de opciones, tengo 3 elementos. Primero, línea de ubicación, centro del tramo. Vamos a dar 3 formas fundamentales de arrancar una escalera por el lado izquierdo, por el centro y por el lado derecho. Después vamos a ver lo que son los soportes y qué tanto influyen en esta línea de ubicación de la escalera. Después le podemos decir qué desfase yo quiero desde el nivel de arranque. Recuerden que en los muros pasaba lo mismo, que si yo voy a ejecutar un muro y previo a la ejecución del muro puedo decirle que ese muro tenga un desfase de determinada altura en relación al nivel en que yo estoy o en relación al nivel en donde se va a ejecutar ese elemento.
Entonces yo le puedo decir que esa escalera tenga un desfase de tanto desde el nivel donde va a arrancar. Y después, la anchura del tramo real, no hay mucho que decir, es la anchura que tiene el tramo de la escalera, ¿no? Fíjense. Y otra cosa que dije yo es que esa escalera, por componente, va a tener determinados componentes fundamentales a partir del cual el programa va a ejecutar la escalera. Tramo, descanso y soporte. Vamos a hacer una escalera simple para empezar a definir esos elementos y después vamos a explicar cómo esa escalera toma determinadas reglas de cálculo para ejecutar la relación entre huellas y contrahuellas también. Entonces, fíjense que a primera vista yo primero seleccioné la herramienta escalera, después le dije que voy a ejecutar una escalera por componente, en tercer término verifiqué que yo voy a estar en el nivel 1 y voy a subir hasta el nivel 2. La diferencia entre este nivel y este nivel va a ser la altura que va a tener la escalera, ese es otro concepto. Después, básicamente, a través de una regla de cálculo implícita que ya tiene el programa, que ahora vamos a explicar en qué se basa la regla de cálculo, me va a decir que con esa regla de cálculo, básicamente, esta escalera que yo voy a ejecutar va a tener una determinada cantidad de contrahuellas que voy a necesitar para ascender desde un nivel al otro, que va a tener una profundidad de huella que está determinada básicamente por esa fórmula o por esa regla, pero que en algún momento lo puedo modificar. Entonces, bueno, seleccioné la herramienta escalera, dije que la voy a hacer por componente, verifiqué que en la barra de opciones esté todo en orden, que tenga una determinada línea de ubicación, que en este caso la voy a ejecutar a través del centro del tramo, verifiqué los niveles, y esto no lo toqué porque por ahora no lo voy a necesitar porque voy a hacer una escalera simplemente con 2 clics. Entonces, voy a hacer el primer clic en la pantalla, fíjense, voy a hacer un zoom. Ya en color gris, el programa me va a mostrar desde dónde hasta dónde se va a ejecutar esa escalera. Y a medida que voy avanzando con el ratón, me va a ir determinando la cantidad de huellas que voy a ir creando en función de esa regla de cálculo que tiene Revit, que si queremos la vamos a poder modificar, y a medida que vamos avanzando, podemos realizar esa escalera. Fíjense que lo único que hice fue el primer clic, me aparece el mensaje de cuántas huellas voy ejecutando y cuántas contrahuellas, perdón. Cuántas contrahuellas voy ejecutando y cuántas huellas me están quedando. Fíjense que voy avanzando y una vez que yo pase esta figura que está en gris, ya para el programa va a ser suficiente y esa escalera se va a ejecutar así de fácil. Bueno, vamos a ver ahora en 3 dimensiones esta escalera. Una buena práctica, que después lo van a tener que utilizar, es cuando ustedes trabajan con una escalera, ya es bueno tener alguna sección, aunque sea provisoria, para ver cómo esa escalera se va ejecutando, o una vista en alzado y una vista en 3 dimensiones. Voy a ir a las vistas 3D. Ahí, Néstor, justo preguntan si el desfase superior de la escalera debería ser igual al que usamos en el suelo arquitectónico. A ver, no entendí el desfase. No, el desfase superior es lo que me está diciendo a mí es si yo por ejemplo, tengo un nivel de llegada, vamos a ver acá, por ejemplo, yo tengo esta escalera, ¿cierto? Es la que hice ahora, solamente así libre, y le voy a hacer una sección, esperen que la vista mía sección no está habilitada. Ah, porque todavía no terminé la escalera. Fíjense que yo todavía no terminé la escalera porque recién hice el tramo y una vez que yo le digo que está ok, esa escalera está finalizada. Voy a hacer una vista acá en sección para explicarlo del tema del desfase superior. Bueno,
yo tengo supuestamente, yo lo voy a marcar acá porque no. El nivel de base es el nivel que estaba configurado en principio. Y el nivel superior, imagínense que lleva acá. Lo que me dice es que al crear esta escalera, el de fase superior, yo se puede ir más arriba o más abajo, al igual que teníamos con los muros. Simplemente así. No sé si esa era la pregunta, Gonzalo. Sí, creo que se refería más cuando estamos trabajando con suelo y si tiene un desfase este suelo. Eh, la respuesta es que sí, vos deberías hacer coincidir lo que serían los distintos niveles de piso para que la escalera llegue acorde a tu altura. Si vos le dejás simplemente definidos los niveles inferior y superior, pero en el suelo, ya sea de base o de planta alta, tenés un desfase, la escalera te va a quedar corta. Bueno, fíjense acá. Yo acá tengo ya preparado una suerte de suelos, ¿no? Fíjense, tengo un suelo que está en el nivel 1 y un suelo que está en el nivel 2. Y acá tengo como una suerte de hueco para hacer una escalera. Y vamos a hacer la escalera. Vamos a hacer la escalera por componente. Y simplemente vamos a hacer, fíjense que acá dice que solamente voy a hacer una escalera recta apenas. Entonces voy a seleccionar el punto de inicio y el punto final. Y me voy a ir hasta donde el programa me está indicando que tiene que ir esa escalera. Le voy a decir que está ok, que la finalice. Y me voy a ir a la sección. Fíjense qué es lo que pasa acá. El punto de base, a ver si se ve acá el nivel. El punto de base era el nivel este y el punto de llegada es el nivel este. La losa esta fue creada desde el nivel de origen hacia abajo. Y esto no significa que esta escalera tiene un desfase, sino que esta escalera está esperando acá otro componente para llegar al nivel donde yo le indiqué. No sé si lo entienden ahí. O sea, no es que esta escalera esté mal, sino que como Revit entiende que esto es una losa y la escalera es una losa, pero es una losa inclinada, y el programa entiende que entre una losa inclinada y una losa recta tiene que ir un componente principal, que es una viga, que va a ser de conexión entre esos dos elementos. Por eso, esta conexión está dada de esta forma, porque la altura que yo tengo desde acá hasta el piso de la losa es lo mismo que yo tengo seteado para las contrahuellas. Entonces, volviendo a este ejemplo, fíjense que si yo no quiero cambiar el seteo original que tiene esta escalera, decir, bueno, tiene que tener tantas contrahuellas y tiene que tener una profundidad de huella real de esto, y que lo que yo tengo que pensar es que yo tengo que modificar el hueco de la losa. Porque si yo tengo un escalón de 28 centímetros y me parece bien y no lo quiero modificar, porque esa escalera funciona perfecto, lo que yo tengo Sí, que hacer es modificar el hueco de la losa. Esto en caso de escaleras rectas. sí, igual creo que la pregunta iba más por el lado de justamente obviamente en función de nuestra altura de contrahuella y huella, eh, vamos a tener que ajustar los huecos de la suela y losas para que, bueno, entre la escalera. Pero la pregunta va por el lado de cómo sabe hasta qué nivel hacerlo si tenés, por ejemplo, paquete estructural, un contrapiso, un piso terminado, cómo es esa unión.
la unión esta que está acá arriba, por ejemplo. Claro. Yo esto lo voy a modificar y le voy a decir que... Bueno, hay otro tema, que esta, no sé si nosotros lo vimos, fíjense que yo traté de editar el hueco de la escalera, en la losa, y esa losa no está editado el perfil a través de la herramienta de edición de perfil, sino que tiene un hueco a través de una herramienta hueco. Pero explícame de nuevo la consulta, Gonzalo, porque no terminé de entender lo que significa. Claro que si lo ves ahí, la escalera está desconectada de la losa. Sí. ¿Cómo podremos hacer para que llegue a conectarse? Acá está faltando una viga. En realidad, para el programa acá está faltando una viga. No es que la escalera esté mal. Acá está faltando un elemento de conexión estructural. Pero de todas maneras, fíjense que si yo le digo al programa, fíjense que yo voy a poner deshacer, yo seleccioné la escalera y le digo, bueno, yo quiero que la conexión entre la losa de la escalera y la losa superior tengan el mismo nivel. Entonces lo que puedo hacer yo es reducirle el número de contrahuellas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me dice el programa? Y ese de nuevo. Lo que me dice el programa es que la altura de contrahuella real de las escaleras es mayor a la altura de contrahuella máxima especificada en las escaleras. Y eso está... Ahí llegaría y ahí lo único que tendría que hacer es modificar el hueco de la escalera. Fíjense, yo voy a seleccionar la escalera nuevamente y voy a ir a editar tipo y vamos a tener varios parámetros donde yo voy a poder redefinir o reconfigurar esa escalera. Uno de los que yo le hablé es de las reglas de cálculo. La regla de cálculo que usa Revit para calcular las escaleras o para definir las alturas de huella y contrahuella de la escalera es la famosa regla del arquitecto francés Blondel, que muchos la usamos para tener estimativamente una escalera correcta. Esa fórmula, no sé si recuerdan, que eran dos huellas más una contrahuella, daba una dimensión entre 63 y 65 centímetros, algo así era la fórmula, ¿no? Esa fórmula, esa regla de cálculo está seteada acá en el programa para que al yo tratar de ejecutar una escalera siga esa regla de cálculo. Otra cosa que no expliqué es cuando yo selecciono la escalera, arquitectura, perdón, escalera por componente, yo le puedo decir que yo quiero arrancar esta escalera por un tramo izquierdo o derecho. En este caso le dije que voy a arrancar la escalera por el tramo izquierdo y los soportes serían en este caso los soportes que estarían en la diagonal de la escalera sosteniendo los escalones. Pero en este caso, como yo lo que seleccioné fue una escalera monolítica, y ahora vamos a ver eso, así como yo tengo distintas formas de ejecutar una escalera, tengo distintos tipos
de familias de escaleras que Revit me tiene configurada en esta plantilla. Y en este caso son 3. Fíjense que cuando yo seleccioné escalera por componente, en el desplegable del selector de tipos me dice, yo tengo un tipo de escalera ensamblada, es una escalera que tiene sus distintos componentes ensamblados que pueden ser definidos en distintos materiales. Por ejemplo, puedo tener una escalera con escalones de madera, soportes de metal y descansos monolíticos de hormigón, por ejemplo. Después tengo una escalera, que esta es la que nosotros usamos en el ejemplo, una escalera monolítica que básicamente, si la queremos visualizar, es una escalera con una losa de hormigón y escalones de mampostería, como muchos la suelen hacer, o si no, simplemente una escalera solamente de hormigón. Y una escalera prefabricada, bueno, eso no se usa mucho, esta escalera prefabricada, pero es una escalera que ya tiene sus componentes industrializados, y es medio yankee esa escalera, por eso medio que no se usa en estas latitudes, porque ya tiene predefinido todos sus componentes y es una escalera cuya fabricación ya está definida e industrializada. Entonces, la que usamos nosotros básicamente y la que vamos a usar ahora, es la escalera monolítica, escalera de hormigón básicamente. Entonces, seleccionamos tramo del centro, le volvemos a decir a Revit que ejecute esa escalera, y si esa escalera consideramos que ya está, fíjense que voy a volver a la escalera. En el caso de que yo me haya equivocado y el sentido de la escalera tenga que cambiar, yo la puedo cambiar con esta flechita que está acá. Pero yo les dije que esa escalera, o que las escaleras en Revit y en esta forma de ejecutar una escalera, tenía distintos componentes. Que una escalera por componente, precisamente, además del tramo, tenía el descanso y el soporte. Nosotros podemos hacer una escalera con tramo y un descanso, por ejemplo. Voy a volver a hacer la misma escalera. Voy a darle el punto de inicio. Voy a decir que a partir de este escalón necesito un descanso en la escalera. Yo sé que voy a llegar hasta acá, pero si quiero generar un descanso, y fíjense que el programa tiene ya activado acá en la casilla de crear el descanso automático, ¿no? Voy a hacer 7 contrahuellas, ejecuté las 7 contrahuellas, le voy a dejar un descanso de una determinada dimensión y voy a continuar con la escalera hasta donde el programa me dice que ya está. Entonces, esa escalera generó un descanso automático en la distancia que yo le determiné. De todas maneras, el programa tiene, y cada elemento tiene, estos manipuladores que me permiten a mí modificar las dimensiones de los elementos. Entonces, lo que yo hice fue, seleccioné la escalera por componente, hice 2 tramos y le pedí al programa que me genere el descanso automáticamente. Vamos a ver. Vamos a terminarla esa escalera y vamos a decirle que para verla en sección me muestre esa escalera. Me ha generado acá en el momento que yo le dije ese descanso automático. Bueno, voy a repasar un poco las preguntas del examen, a ver si me he saltado alguna cuestión.
Entonces dimos las opciones mediante las cuales yo puedo hacer una escalera, en este caso, una escalera por componente. Revit me da la posibilidad de hacer una escalera por componente o por boceto. Después dijimos que la regla de cálculo que utiliza el programa es la famosa regla de Blondel, que está configurada y está seteada desde aquí. Yo voy a seleccionar una escalera. Abro las propiedades de tipo. En el apartado regla de cálculo, yo tengo ya definido, y obviamente que esta fórmula, si yo tengo otra forma u otra regla de determinar o predeterminar las dimensiones posibles de una escalera, yo lo puedo modificar a esta regla. Pero básicamente Revit trabaja con esa regla. Después recuerden que una escalera en Revit es una escalera, es una familia de sistema en donde yo voy a poder, a partir de una determinada escalera, a partir de un determinado tipo de escalera, como la escalera monolítica que utilicé al principio para generar mi escalera, puedo generar otros tipos de escalera seteando los parámetros. Voy a volver a la sección esta y vamos a revisar un poco más los parámetros que yo tengo de esta escalera. Fíjense un detalle, después lo vamos a ver con más detenimiento a este tema. Yo tengo la escalera y tengo, en este caso, dos formas de modificar los parámetros de escalera. Desde las propiedades de la escalera, donde yo voy a modificar específicamente esta escalera que tengo ya inserta en el modelo, le puedo modificar la cantidad de contrahuellas. Revit me dice, en este caso calculo, que lo que yo quiero hacer en este momento está por afuera de la regla de cálculo que yo le di. La escalera no va... Hay una simple aclaración. La regla de cálculo que nosotros definimos en la familia de la escalera vendría a ser la convención automática de ese tipo de escalera. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, cada vez que creo una escalera de este tipo, me va a tomar los valores que yo definí en la familia. Pero como está haciendo Néstor, yo puedo modificar en cada instancia, o sea, en cada escalera de forma individual, estos parámetros para que se ajusten a mis necesidades. Yo puedo, en ese caso, por ejemplo, cambiar la cantidad de contrahuellas y ajustar la profundidad de la huella. Por ahí tenemos que, por espacio reducido, nosotros tenemos que acortar la huella para que entre. Ahí respondiendo a tu pregunta, Ale, podríamos ajustar la profundidad de la huella para que entre una longitud más reducida. Y en las propiedades podemos configurar todo lo que es el escalón y demás propiedades. Pero básicamente es esa idea. Lo que configuramos en el tipo de escalera es lo que va a tomar por defecto a la hora de hacer una escalera nueva. Pero después yo puedo manualmente editar cada una de las propiedades de forma individual. Bien, una consulta. El elemento estructural que sostiene la escalera, ¿cómo lo agregas? En este caso, la viga. Sí. La viga que relaciona la losa de la escalera con la losa. Tengo que ir a vigas y tengo que agregarle una viga. Directamente. El tema es que hay un tema que Revit no tiene en la plantilla esta inicial, no tiene vigas por defecto, creo que no tiene vigas, si no me equivoco. No tiene vigas de hormigón. Claro, creo que tiene una de metal nada más. Tiene una viga de metal y a esta altura ya es medio un error, pero hay que... yo voy a dejar para la clase que viene, vamos a traer, si ustedes quieren, vamos a bajar una familia, vamos a abrir una familia, vamos a insertar una familia de vigas y le vamos a poner ese elemento estructural de enlace que le estaría faltando acá a la escalera.
Porque fíjense que la plantilla de Revit, esta que tenemos nosotros, y la mayoría de las plantillas solamente tienen vigas metálicas, o una viga metálica tiene como la plantilla. Pero vamos a hacer un repaso de los componentes o las modificaciones del tipo que yo le puedo hacer a esa escalera. Fíjense que yo les dije que yo puedo modificar desde acá, donde yo voy a modificar desde esta escalera esta instancia directamente, o puedo modificar las propiedades de tipo en donde yo todas las escaleras que haga a partir de ahora me van a generar o se me van a generar con esa información. Fíjense que en el mensaje de error el programa me decía que si yo modificaba ese parámetro número de contrahuellas y el parámetro profundidad de huella, me va a decir que estaba por fuera de lo que yo le había reglado que me determine en cuanto a la altura de contrahuella máxima, que me daba 18, y a la profundidad de huella mínima, que me daba 28. Porque bueno, yo como profesional y las escaleras que yo en general ejecuto, digo que la altura máxima de la contrahuella sea de 18 y la profundidad de huella mínima sea de 28 centímetros. Entonces yo ya lo voy a setear a ese tipo de escaleras en esas dimensiones para que en el caso de que si por alguna casualidad yo tengo que modificar esas dimensiones, el programa me permita, pero previamente me avise antes de que la modificación que yo quiero ejecutar va a hacer que me salga de la regla de cálculo predeterminada. Entonces, básicamente, parámetros de regla de cálculo, desde la edición de tipo de la escalera, regla de cálculo, altura de contrahuella máxima, profundidad de huella mínima y la anchura del tramo, fíjense. Y como les dije hoy, si yo quiero editar esa regla de cálculo, lo puedo editar. Después, otros parámetros fundamentales que yo tengo acá es la parte de la construcción. Acá me dice, por ejemplo, que en el tramo yo voy a tener una profundidad de 150 milímetros. Eso, al mismo tiempo, me va a habilitar otro submenú o otra ventana de opciones en donde la profundidad estructural está seteada en 15 centímetros y sea plana. Fíjense que dice 0,15. Esa profundidad, aclaremos, que es la distancia que debería tener la losa estructural de esa escalera. Si pensamos que esta escalera está conformada por una losa estructural inclinada y terminada con mampostería. Pero si no, la profundidad estructural sería esta dimensión de losa de escalera. Hay una aclaración de lo que estaba mencionando Néstor de las propiedades de la construcción. Nosotros estamos editando la familia de la escalera completa. Dentro de la escalera tendremos dos elementos, los que son los tramos y los que son los descansos. Entonces vendría a ser una especie de familia anidada, que yo tengo por afuera la familia de la escalera en sí, que yo le puedo indicar el tema de los escalones, las huellas contra huellas y la anchura de los tramos. Pero internamente esta escalera va a tener lo que es el tipo de tramo y tipo de descansillos. Tendrá dos familias adentro de la escalera. Una para lo que es el tramo y otro para lo que es el descanso. Fíjate, ahí Néstor, si podía entrar a lo que dice profundidad de 150. Esa profundidad de 150 sería una familia de tramos. Fíjense que ahí la opción de la propiedad dice familia de sistema, tramo monolítico. Entonces estaremos editando otro tipo de familia, una familia de un tramo. Sí. Hay otra cosa. ¿Sí, Gonzalo, seguí? No, que simplemente por ahí puede ser un poco confuso, pero piénselo así. Yo ahora edito el tramo y cada vez que yo utilice este tipo de tramo, lo voy a cargar a mi familia de escalera.
Sí, exactamente. Recordemos lo que decimos siempre, que el Revit se basa en familias y en parámetros. Por ejemplo, acá tiene un pequeño parámetro que dice que la parte inferior de la losa de la escalera sea plana. Eh, si ustedes quieren hacer esa escalera o dentada o escalonada, como la llaman acá, les puedo decir que se me genere la parte inferior de la escalera, al igual que yo tengo las huellas y las contrahuellas. Esto sigue siendo una escalera monolítica, pero con la losa de la escalera, que en lugar de ser plana, digamos, es un elemento estructural escalonado también. Y una única aclaración que se editan el tipo de tramo, en este caso Néstor lo hizo escalonado. Al ser una familia que estamos editando, vamos a editar todas las escaleras que tengan este tipo de tramo. Así que tengan cuidado de editar las propiedades de la escalera, ya que estarían editándolas para todas las escaleras que utilicen este tipo de tramo. Exactamente, estaríamos editando todas las escaleras que se Ahí, llaman escalera moldeada in situ, escalera monolítica. Por eso siempre les decimos, nosotros ahora porque estamos en un nivel, digamos, donde no necesitamos hacer esto, sino que estamos agarrando un elemento de una plantilla y lo estamos modificando. Porque si yo modifico esta escalera, a partir de este momento, todas las escaleras que se llaman escalera moldeada in situ monolítica, se van a modificar sus parámetros. Por ejemplo, como decimos siempre, una buena práctica siempre es, si yo quiero agarrar una escalera y modificarla en su configuración, lo que voy a hacer es al crearla, lo voy a hacer, al crearla, como hacemos a veces, escalera, escalera por componente, yo voy a tomar como base esta escalera monolítica, y le voy a decir, voy a editar su tipo, y no quiero tocar esta, porque esta ya me sirve para otras cosas y no la quiero modificar. Entonces lo que voy a hacer es duplicarla y llamarla escalera monolítica, eh, no sé, no, escalonada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está perfecta. Esta escalera monolítica escalonada, hasta este momento yo no le modifiqué ningún parámetro. Si yo la ejecuto, va a ser la misma escalera que la otra, pero sin el descanso porque la hice absolutamente recta. No le di espacio para que me genere ningún descanso. Pero lo que voy a hacer ahora es esta sección de última, Néstor, lo que podés hacer es ponerla una abajo de la otra, si en la sección podés verla a las dos en a las simultáneo. dos. Bueno, vamos a sacar esto que molesta. Vamos a... Ampliamos la sección. Y tenemos acá, estas dos escaleras en su tipo son las mismas. La diferencia entre esta y esta es que a esta yo le elegí hacerle un descanso en el medio. Y lo que hice para generar el descanso es cortar la escalera y continuar más adelante. Pero en su tipo son las mismas. Lo que pasa es que yo modifiqué la escalera en su instancia, en el modelo directamente. Esta escalera, por ejemplo, yo la llamé escalonada. Entonces, lo que yo quería es que por la parte inferior de la losa siga el escalonamiento de la parte superior, y entonces voy a ir a editar tipo, profundidad en la solapa de construcción, tipo de tramo, profundidad. Le voy a decir que la superficie de la parte inferior sea escalonada. Le digo que está ok, y a partir de ahí esta escalera se me modificó. Y también modificó la otra debido a que, como dijimos antes, si bien las escaleras son dos escaleras, dos tipos de escaleras distintos, internamente están utilizando el mismo tipo de tramo. Exactamente, cuando habló Gonzalo de que era anidado el componente, entonces el tramo, esto de tipo de tramo,
es lo mismo. Entonces, fíjense que yo lo que puedo hacer acá también es lo mismo que hice hoy. Duplicarlo y le voy a decir profundidad de 150 milímetros escalonado. Ojo Entonces, que no modificaste el no escalonado. sí, modifiqué el otro. Entonces, Néstor, discúlpame, pero no entiendo. Si dibujaste una escalera distinta con otro nombre que duplicaste, ¿por qué se hicieron iguales? No, no entiendo esa parte. Es por esto. Vos tenés la escalera. La escalera es la familia escalera. Uno le llamamos escalera monolítica escalonada y la otra escalera monolítica no escalonada. Ahora bien, los dos tipos de familia están utilizando el mismo tipo de tramo. No sé si me explico. Aunque las familias de escaleras sean distintas, utilizan el mismo tipo de tramo. Sí, a ver, cuando duplicaste tendrías que haber cambiado el tipo de plano, ¿a eso te referís? Tal cual. Porque ahora sí lo corregí, creo. Tendrías que haberlo cambiado cuando duplicaste vos Sí, tendrás que haber duplicado la escalera monolítica y y cambiarlo. y a su vez duplicar el tipo de tramo. fíjense que esta escalera es una escalera monolítica, modelada in situ, la selecciono, tengo las propiedades de tipo y tengo las propiedades de tipo de tramo que dice plano. O sea que esta tiene otro tipo de tramo y esta, selecciono el editor de tipo, selecciono el tramo y este, yo recién lo modifiqué y me quedó el tramo escalonado que yo seteé ahora. Como pueden ir viendo, a medida que avanzamos con las distintas herramientas, algunas son más complejas que otras. En este caso, un poco hacemos spoiler a lo que son las familias saneadas, pero nada, el tema de escalera es muy complejo, tiene un montón de variantes que pueden ir configurando y seteando, pero bueno, con eso mismo tiene una gran versatilidad a la hora de crear la escalera que ustedes quieran. Disculpa, tengo una consulta. Con respecto a este tipo de escalera que estamos usando, sería como una escalera genérica. O sea, yo desde el nivel de huella superior, que sería mi nivel de huella terminado, hasta el nivel de losa. Después vamos a poder editar esto con distintas materializaciones de qué le voy a poner como carpeta, como solado a la huella, como terminación de contrahuella, como cielo raso aplicado, etcétera, etcétera. Vamos a ir un ratito a esos parámetros ahora. Selecciono la escalera, vamos a la edición de tipo y fíjense que hasta el momento solamente dimos la regla de cálculo y los parámetros de construcción de la escalera. Si por ejemplo yo voy, a ver si volví acá, voy al tipo de tramo, a las propiedades de tipo, yo voy a tener acá adicionales. No sé si estaría viendo la ventana de tipo de tramo. No sé si se congeló la imagen aquí. Ahí la estoy moviendo. No, se quedó en las propiedades de la familia. A ver, un segundo. Si querés, comparto yo porque se te congeló la imagen. ¿No se ve? No, ahí Bueno, dale, volvió. dale, dale. Bueno, eh, a ver, decime, ¿ahí se ve? Un segundo. Ah, sí, sigue congelado, tenés razón. Yo estaba viendo mi programa, no estaba viendo la pantalla. Ok. Sigue congelado ahí. A ver. No, ahora estoy mostrando yo. Dígame si se ve. Sí. Ok. Por acá hice lo mismo que Néstor. Tengo las dos escaleras.
escalera monolítica, tipo de tramo, profundidad estructural 150. Yo como lo que quiero editar son los materiales del tramo, voy a editar la familia de tramo, que en este caso se llama profundidad estructural 150. Ahora bien, ahora estamos editando las propiedades de tipo del tramo. Lo que ya vimos un poco es cómo va a ser las... No me dio quedar si el descanso lo podemos agregar en una escalera segmentada. Vemos esto y vemos tu consulta, Julia. Ana, Julia. Sí, se puede editar y agregar tanto descanso como querramos. Pero bien, estamos en las propiedades del tramo, en este caso profundidad estructural 150. Lo que ya vimos es la superficie de la parte inferior que va a ser plana, como se ve acá a la derecha, la profundidad estructural, y debajo tenemos los materiales. Fíjense que, no sé bien quién preguntaba, acá le podemos marcar el material de la escalera en sí, en este caso hormigón, y sale el material de la huella y contrahuella, que por ahora salen desactivados. Esto es debido a que si bajamos en las propiedades, tenemos la categoría de huella, que nos salen todas las propiedades de la huella, y abajo todas las propiedades de contrahuella. Si yo habilito lo que es la huella, y voy a, un segundito, va a ser más zoom así se ve mejor. Ya al habilitar la propiedad de huella, fíjense cómo ahora a la derecha me figura un escalón con un material X, que yo le puedo ir indicando espesores, un perfil, el Mamperdam, que sería cuántos centímetros se va a incrustar en el siguiente escalón, y el perfil de este mismo. Por ejemplo, vamos a hacer un escalón más fino, de unos 3 centímetros. Fíjense cómo automáticamente se redujo el espesor de este escalón. Yo, como dije anteriormente, le puedo indicar, esto es útil por ahí si necesitamos hacer una escalera muy angosta, para ganar un poco en lo que es la longitud de la huella. Yo acá, por ejemplo, le podría indicar unos 5 centímetros. Fíjense cómo me aparece un dientado entre lo que es un escalón y el otro. Después, este Mamperdam, no sé si llega a ver, Néstor, avísame. Yo puedo indicar el perfil de la huella y el perfil del Mamperdam. Sí, se ve bien. El perfil de la huella sería el elemento que va a estar de huella. Fíjense que, bueno, acá no tengo mucho cargado, me sale un perfil C. Si yo le voy a aplicar, bueno, en este caso es cualquier cosa. Eso Ahí quedó está. buenísimo, Gonzalo. Pero fíjense este otro de huella de escalera. Es un perfil que, cuando veamos el tema de familias más en profundidad, vamos a ver cómo crear nuestros propios perfiles. Este perfil tiene la forma que yo indico, en este caso, una forma típica de una huella. Y por defecto es simplemente podría representar un tablón de madera, un cerámico. Este creo que es el más adecuado para tipos comunes de escalera. Y el Mamperdam sería el borde de mi escalera. Fíjense cómo indiqué un borde a mi escalón. No sé si le voy a hacer más zoom todavía porque no se ve bien. Lo mismo puedo ir jugando con otros tipos. Y ahí puedo ir configurando mi escalón. Ahora bien, en lo que es contrahuella, al igual que la huella, yo la puedo habilitar o deshabilitar. Por ahí en algunos edificios, por ahí no hace falta darle un material de contrahuella. En este caso voy a indicar que sí, quiero un material de contrahuella. Y fíjense cómo automáticamente me generó otro elemento en mi escalera. Al igual que la huella, yo le puedo indicar el espesor. Vamos a ponerle, por ejemplo, 2 centímetros. Y también puedo indicar perfiles. En este caso lo voy a dejar por defecto, que vendría a ser un rectángulo acorde a mis dimensiones. Y acá una aclaración es que
y la contrahuella nos permite indicar qué tipo de unión va a tener la huella con la contrahuella. Fíjense que por defecto le pone que la contrahuella se extienda nariz de otro material. En verdad no, porque ustedes, a ver, a menos Néstor que me corrijas, acá en Revit solamente nos permite definir el material de la huella, entonces tanto lo que es la huella como el Manperland serían del mismo material. Sí, en realidad, como dijo Gonzalo, lo que es la huella o contrahuella que nosotros le podemos agregar en esta instancia está definido por un perfil, que es otra familia, ¿no es cierto? Que es una familia que nosotros le insertamos a la escalera, al tramo de escalera, correspondiendo a la huella en este caso. Lo que podemos hacer es definir una familia de perfil de huella que tenga dos materiales también, o dos componentes, dos perfiles, pero bueno, eso ya es otro tema. No sé si entendí la pregunta, es decir, la terminación de la escalera si puede ser de otro material, o sea, la parte que vuela, ¿no? Claro, que tenga una punta de algún material, ya sea un parafil o una varilla Sí. de algo. Como dice Néstor, a priori diría que no, porque si se fijan acá en las propiedades del tramo solamente me deja indicar material de huella y material de contrahuella. Creando perfiles personalizados, vos podés llegar a conseguir eso, pero en este nivel diría que no. Sí, pero además, Gonzalo, adicionalmente, porque si esa huella tiene dos materiales, si tiene ese voladizo que es, por ejemplo, si nosotros los queremos hacer de otro material, ya tendríamos que configurar y generar otros nuevos parámetros, es decir, que esa parte que vuela tenga otro material, que tenga otra dimensión y que pueda tener otras formas, si bien estarían trabajando conjuntamente con la huella. Exactamente. Así que, por ahora, quédate con la idea que no, pero es posible. En contrahuella, al igual que la huella, yo puedo indicar el espesor, el perfil y la conexión. En este caso, por defecto, le pone extender contrahuella tras huella. Como se ve acá, la contrahuella se extiende atrás de la huella. Yo puedo hacer lo contrario, que la contrahuella quede abajo, y si no, que me lo una como si fuera un único material. Por ahí este no es tan utilizado, pero bueno, el programa te da la opción. Vamos a dejarlo. Y finalmente hay una opción que me salteé, que es la de inclinado, que si usted la marca, lo que hace el programa es considerar el extremo de mi huella, considerar esa profundidad de Manperland que yo indiqué, y automáticamente conectar ambos con la inclinación. Si yo en este caso le indico 10 centímetros, fíjense que cada vez es más empinada la contrahuella, pero bueno, eso se verá en función del proyecto en el que estamos trabajando, si podemos hacer estas cosas o si por ahí es demasiada esta incrustación, si se quiere decir, de un escalón sobre el otro. En este caso lo voy a dejar en... No, perdón, acá no era. Lo voy a dejar en 5 centímetros. Aceptar. Yo, habiendo configurado esto, le puedo indicar los materiales, en este caso lo voy a dejar genéricos, y voy a dar a aceptar. Y habiendo configurado esto, yo podría ya configurar mi escalera y decir, bueno, ya que mi tramo tiene este Manperland, yo mi profundidad de huella mínima la puedo reducir, ya que estoy ganando unos centímetros con este artilugio, si quieres llamar de una forma. En este caso, por ejemplo, vamos a poner el 0.23. Fíjense que yo cambié a 0.23, pero la escalera no se me actualizó. Esto es debido a que las propiedades que nosotros definimos en el tipo de escalera son para aquellas escaleras nuevas que vaya a crear. Esta escalera, como ya está creada,
fíjense que me mantuvo la propiedad anterior de 28 centímetros. Yo debería o bien crearla de vuelta, o simplemente venir acá y cambiar a 23, por ejemplo. Entonces, de esta forma podemos crear una escalera mucho más compacta, jugando con las propiedades de la escalera. ¿Alguna consulta hasta ahora de lo que es la escalera? Gonzalo, Sí. no sé si lo respondimos en algún momento, pero ahí me dicen si podemos repetir la forma de hacer los tramos para volver un poco a lo básico, y Ok. si vos podés hacer una escalera, arrancar la recta y hacer un descanso en el medio, y fíjate cómo se va generando el descanso, si la escalera, por ejemplo, es en L. Bueno, al arrancar de vuelta, vamos a ver, vamos a sacar todo, cancelar. Arquitectura, escalera, escalera por componente. Yo indico tramo. La forma más fácil es que voy a empezar a dibujar. Haces un clic y el programa automáticamente te dice cuántas huellas puedes ir creando. Yo, por ejemplo, quiero que mi primer tramo tenga 10 contrahuellas. Y acá un pequeño tip. Fíjense que yo terminé mi primer tramo, pero sigo y voy a dibujar mi segundo. Fíjense que si yo arranco mi segundo tramo, automáticamente el programa me coloca un descanso ahí en el medio. No sé si se alcanza a ver. Pero Sí, entre se ve. mi primer tramo y mi segundo, automáticamente me genera un descanso. Y esto lo puedo hacer tanto derecho como en L o en U. Fíjense que si yo ahora continúo por acá, me genera automáticamente descanso de esquina. Y si quisiera, fíjense que te lo marca con un... Entonces simplemente con la herramienta de tramo puedo ir generando los distintos caminos de mi escalera y el programa automáticamente se encarga de colocarte de descanso. Fíjense que no veo nada. Ahí repito para que vean. Hay más, le pasa lo de Ana, que se ve tildado. Sí, está se medio... tildó. Sí, pero es la... Es la plataforma, me parece. Sí, sí, porque se vio así en un momento. Gonzalo, ¿y si vos haces dos tramos rectos paralelos? Ahí volví atrás. ¿Ahora se ve bien? Díganme así, repito el procedimiento. Ahora estamos viendo bien, sí, por lo menos yo. Bueno, yo hice mi primer tramo, ahora quiero generar el segundo. Este segundo tramo yo lo puedo generar donde yo quiera y el programa automáticamente me va a generar el descanso. Por ejemplo, yo continúo en el mismo eje y ahí me genera un descanso en el medio. Vamos de vuelta. Tengo mi primer tramo, me alejo un poco del final del primer tramo, por ejemplo, 1 metro, y ahí arranco mi segundo tramo. Esto lo puedo hacer en este sentido, puedo indicar en un sentido perpendicular. Lo único a tener en cuenta si lo hacen perpendicular es que justamente no lo hagan así, porque no le va a dar el ancho para crear su nuevo escalón. Revit va a tratar de unirlo, pero le va a generar un error. Más o menos estimo que por acá está bien. Perdón, por acá está bien. Y si quieren, fíjense que pueden jugar un poco con las inclinaciones. Fíjense que yo arranqué mi segundo tramo, mi último tramo en cualquier lado, y el programa solo, en la medida posible, trata de hacer el descanso. Entonces, básicamente, tienen que ir dibujando su escalera. Y como ven, es bastante flexible en lo que le permite.
Y en todo esto, fíjense que me respetó todo las propiedades que yo había indicado de huella contra huella y espesores. ¿Ahí se entendió? Sí. A ver, veo si hay alguna consulta que haya quedado medio colgada. Lo que queremos repetir es que esto de las escaleras sabemos que no es fácil, es bastante complejo para nosotros y para Revit también, que depende básicamente de la práctica que nosotros podamos tener y depende de cada caso en particular, porque nosotros tenemos escaleras que las estamos haciendo medio en el aire y pueden salir bien o pueden salir más o menos, pero la idea siempre es tener una escalera determinada en un lugar preciso y eh, y una relación determinada con los otros elementos. Entonces, por eso, por el momento, no hay que enloquecerse con el tema escaleras. Es un tema que necesita mucho desarrollo. Hay cosas y cuestiones en la resolución de las escaleras que se necesitan resolver en otra instancia, es decir, en otro nivel de trabajo con el programa, porque hay que resolver otros detalles, hay que resolver otros encuentros y demás. Entonces necesitamos ir un poco más y utilizar otras herramientas, utilizar otras técnicas de modelado para que una escalera tenga exactamente la forma, el encuentro, los materiales que yo quiero, las dimensiones y demás. Por eso, por el momento, no nos enloquezcamos con el tema escalera. La idea es conocer cómo yo puedo desarrollar una escalera, de dónde inicio, dónde termino, cuáles son los niveles inicio y final, cuáles son los componentes de la escalera y cómo la puedo realizar. Ahí, Una consulta. sí. ¿Dónde tocabas cuando vos primero tenías la escalera en color transparente y después pasó a estar gris? Lo mismo hoy, Néstor tenía la escalera sobre el fondo blanco y después pasó a tener el fondo gris con una ventana azul o algo así. ¿Cómo haces ese cambio? Ahí contesta Medina y te muestro exactamente lo que pedís. Ahí Medina pregunta si hago el tramo al lado, ¿hace descanso? La respuesta es sí. Yo hago mi primer tramo, por ejemplo, como el programa automáticamente te dice más o menos cuántos escalones vas a necesitar, yo voy a hacer la mitad. Me voy a mover y voy a empezar mi segundo tramo acá arriba, y fíjate que el programa solo se encarga de crearte el descanso. Al mismo tiempo, Gonzalo, mostrarle que gráficamente esos tramos se pueden modificar también en sus dimensiones y el descanso también, ¿no? Si tengo que ajustar alguna cosa. Sí, el programa te lo define en función de el tipo de escalera. Cuando nosotros definimos el tipo, fíjense, ¿se acuerdan que definimos la anchura mínima? Esta anchura es lo que el programa utiliza para generar estos tramos y descanso. Pero como dice Néstor, yo puedo modificar, por ejemplo, hacer un super descanso de 2 metros, o por algún motivo este tramo tiene que ser más amplio. Esto es bastante didáctico. Y fíjense que cada uno de los tramos yo puedo agarrar la punta, modificarla, y el programa me va añadiendo o eliminando escalones. De esta forma, si por algún motivo se dieron cuenta que el segundo tramo tenía que ser más corto y el de abajo tenía que ser más largo, yo le puedo sacar un escalón, y se lo agrego al de abajo. Y ahí podés hacer coincidir un lado, digamos, el lado de uno de los tramos con el anterior, digamos, eliminar esa distancia, esa separación que te queda entre tramo y tramo. Sí y no, fíjate que si yo voy un segundo, voy para atrás, fíjate que acá hay una diferencia de 3 escalones. Si yo edito, me deja, pero por ahí puede pasar de que me excedí.
No me refería a eso, sino la separación que hay en horizontal, digamos, entre... ¿Vos sí? ¿Está así? ¿El ojo de la Sí, escalera? sí. Ah, sí. Así, tranquilamente. Yo puedo acá de poner 0 y acá 1. Acá le vuelvo a 0. Y le doy a aceptar. Y si me voy a 3D, ahí me la puso exactamente una al lado de la otra. De todas maneras no conviene no conviene dejar nunca Un espacio de esa, 0. no, porque bueno, como Revit le pone otros elementos y bueno, se pueden solapar los elementos y siempre hay que dejarle una distancia, al igual que en la realidad, ¿no? Sí, pero de poder se puede. Y el tema de las barandas que te genera automáticamente, si llegamos vamos a hablar algo, si no lo veremos en la clase que viene. Quería contestar la pregunta de Laura. Acá en el panel de visualización, en la parte de estilo visual de línea, yo ahora tengo una línea oculta, que es, como se ve ahora, todo blanco. Si yo hago clic y le pongo sombreado, color escurrente, va a tomar el color del material que le estoy asignando. El hormigón es un gris y el material genérico para Revit es este color gris. Yo, si en las propiedades de mi tramo, acá en material, le pongo por ejemplo, se ve, voy a poner madera, una madera que haya, aplicar. Este estilo visual me va a tomar las propiedades de este material. Pero la creación de materiales vamos a ver en una clase más adelante. Bueno, Néstor, ¿te parece que pasemos a lo que es escalera por boceto? Mirá, yo estoy viendo que son las 8 menos 20, Gonzalo. ¿Te parece que Eh, pasemos directamente a rampas? Deberíamos hacer algo más claro, porque si arrancamos con escalera por boceto, vamos a tener una media hora, 40 minutos para hacerlo tranquilo y no nos queremos pasar de tiempo tampoco. Y para hacerlo tranquilo, la semana que viene retomar un poco las escaleras, nosotros a través del chat, del chat de acá, del WhatsApp, vamos a tratar de ir viendo algunas dudas. Ustedes vayan dejando las dudas en los distintos medios que tenemos, principalmente en WhatsApp, nosotros las vamos a ir viendo, porque sé que es bastante complejo, vamos a ir retomando la clase que viene con algunas cosas que quedaron sueltas y vamos a hacer la otra modalidad de escalera por boceto, y porque si la hacemos ahora la vamos a hacer así a las apuradas, tenemos que hacer el cuestionario todavía, donde el cuestionario van a surgir algunas dudas y bueno, para hacerlo más tranquilo y que ustedes puedan despejarse algunas dudas, no sé si te parece, lo dejamos para la semana que viene. Sí, me parece bien. Y ahí la semana que viene vamos a ver escaleras por boceto y barandillas que tienen unas ciertas similitudes en su funcionamiento. Así que sí, me parece bien. Vemos ahora sí rampas, que no es muy complicado, pero nada. ¿Te parece bien que veamos rampas? Dale, arrancá con el tema rampa, yo voy a ir viendo el cuestionario a ver si quedó algo colgado y Ok, para reexplicarlo. perfecto. Bueno, en el mismo panel de circulación, donde aparecen escaleras, aparecen las rampas. Si yo hago clic, acá, al igual que una escalera, yo puedo indicar un tramo, un contorno y contrahuella. En este caso, voy a quedarme con lo que es tramo, y al igual que una escalera, yo tengo que indicar mi nivel de base y mi nivel superior. Fíjense, yo marco mi primer punto y el programa automáticamente me indica la longitud total que tendría que tener mi rampa para, en base a una configuración dependiente, pueda llegar del nivel 1 al nivel 2. En este caso lo voy a dejar como está y le voy a dar a aceptar para ver lo que me generó. Esto sería mejor ver una vista. Ahí está, no, la vista sur. Fíjense que aunque yo indiqué
los 48 metros que me indicó el programa, no llegó a mis 4 metros de nivel 2. Esto es, vamos a dar vuelta, porque creo que no quiero quitar eso. Yo fui a arquitectura, rampa, selecciono la opción de tramo y yo marco mi punto inicial y mi punto final. En este caso, los 48 metros que me indica el programa. Fíjense que a la diferencia de lo que son escaleras, acá en vez de generarme un elemento, me generó una serie de líneas. Esto es debido a que, y lo vamos a retomar cuando veamos escaleras por boceto, la rampa funciona de la manera de que tiene 3 clases de líneas. Vamos a hablar 2. Primero, las verdes, que son las que me determina el contorno, es decir, los bordes de mi rampa, y las negras, que son lo que me determinan los niveles. En este caso, esto es mi nivel inicial y esto es mi nivel final. Y en el medio yo tengo lo que serían mis laterales o contornos de mi rampa. Si yo por algún motivo edito, y le doy a aceptar, fíjense que mi rampa ahora dejó de ser un tramo recto y tomó esa forma que yo indiqué en el contorno, ya que las líneas verdes me indican el contorno de mi rampa y las líneas negras el origen y el final, o dicho de otra forma, el nivel inicial y el nivel final. Entonces ustedes tranquilamente podrían configurar una rampa que tenga una forma triangular, como en este caso, o cualquier otra forma que se les ocurra, jugando con las líneas de boceto de los contornos. Pero antes de seguir con eso, vamos a ver por qué, si yo indiqué los 48 metros que me marcó el programa para llegar de nivel 1 a nivel 2, si veo una vista sur, por qué claramente no me llegó a los 4 metros. Esto es debido a una propiedad que definimos en la rampa. Yo voy a editar tipo. Pero antes de verlo, fíjense que acá tengo lo que es la forma y lo que es grosor. El grosor, como su nombre indica, me va a indicar cuántos centímetros o cuántos metros va a tener mi rampa de profundidad. En este caso yo le puedo indicar unos 30 centímetros y fíjense cómo automáticamente me la hace más gruesa. Por el contrario, si yo en forma le indico este otro tipo a sólida, fíjense cómo me hizo una rampa rellena. Esto es útil sobre todo para cuando trabajamos con rampas de auto o demás, que estas suelen estar incrustadas y este material suele ser el piso. Entonces es una buena forma de representar estos elementos. Néstor, ¿un comentario? No, está perfecto hasta ahora. Ahora bien, yo indiqué, en este caso le voy a dejar gruesa con un espesor. Y acá es lo importante la cuestión de las rampas. Acá donde dice cotas tenemos lo que es longitud máxima y pendiente máxima. Fíjense que acá la pendiente le indica en 1 sobre x. Esto en el tema unidades, ustedes pueden indicar qué sistema de pendientes, ya sea grados, relaciones o demás. En este caso, yo tengo configurado mi programa en que la pendiente me indique en 1 sobre x, en este caso 12. Si yo en este caso lo hago 6, al ser una división, esta pendiente indica una pendiente superior, entonces me la hace más alta. De vuelta, lo pongo en 3, y ahora mi rampa es más inclinada. Esto
principalmente van a tener que estar jugando con el tema de los reglamentos y en función para qué va a ser la rampa. No es lo mismo una rampa para peatones que una rampa vehicular. Pero sepan que las propiedades de la rampa ustedes pueden indicar la pendiente. Y el segundo parámetro que indica acá es la longitud máxima de inclinación. Esta longitud máxima de inclinación me indica cuántos metros lineales puedo tener una rampa sin que se corte. En este caso 12. Si yo le indicase 6, no me deja nada porque esta ya está creada. Pero si voy al boceto y vamos a hacer de vuelta, tramo, fíjense cómo ahora la longitud que me marca son 6 metros nomás. Ya que en mis configuraciones de la rampa yo indiqué que mis tramos rectos solamente pueden llegar hasta 6 metros. Después de lo cual tengo que agregar un descanso o bien una curva. Por ejemplo, en este caso voy a hacer lo mismo que escalera y voy a hacer una U. Entonces con esta inclinación he llegado a mi nivel 2, pero con esa limitación de los 6 metros que le indiqué a mi rampa. Esto, al igual que la escalera, es cuestión de configurar y empezar a probar, y sobre todo definirla a lo que nosotros queremos lograr. Si yo modifico la pendiente, por ejemplo a 6, 1/6, me avisa que la rampa no podrá alcanzar la restricción superior, ya que con la pendiente máxima me va a quedar a esta altura. Pero acá la única aclaración que les quiero hacer es que esto es el valor de pendiente máxima. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, de una pendiente 1 en 1 que equivaldría a 45 grados y le voy a aplicar, fíjense que la escalera no tiene una pendiente de 45 grados. Esto debido a que el programa, esto es la pendiente máxima. Entonces yo puedo jugar con estos valores y definir mis valores máximos definidos por reglamento y en función de la longitud poder tener más o menos pendiente sin editar el tipo de familia. Acá les recomiendo dejar el valor más coherente, capaz que 6 está bien. Pero con 6, 1/6 no me llega, entonces tendría que prolongar más mi rampa. Y para eso tengo que ir a mi rampa, editar. Y fíjense que al igual que la escalera que indicaba cuántos escalones teníamos y cuántos escalones nos hacen falta, acá en Revit me dice cuántos metros tenemos y cuántos metros nos hacen falta. En este caso tenemos 12, nos faltan otros 12. En este caso, por la limitación de los 6 metros, tengo que hacer 4 tramos. Voy a aceptar. Sección. Y ahora tengo mi rampa en tramos de 6 metros, con una pendiente máxima de 1/6. Y de esta forma he logrado llegar a mi nivel 2. Acá lo mismo, si ustedes quieren podrían modificar este valor de longitud máximo, dejarlo en 12 como estaba, editar el boceto y hacer eliminar todo esto, eliminar esto también, y crear simplemente 2 tramos de 12. Aceptar. Y ahí tengo mi rampa con tramos de 12 metros. ¿Alguna pregunta? Gonzalo, Sí. ahí me gusta la pregunta que hace Diana, pero volviendo al tema escalera, pero está buena la pregunta porque dice, ¿cómo dibujarías una escalera que arranca en un tramo
en un tramo central y luego en el descanso se abre en 2. La respuesta más rápida que se me ocurre es decir, hago 2 escaleras, no necesito hacer una escalera. Muchas veces los elementos de Revit parecen que son limitantes porque tienen determinadas restricciones, pero muchas veces hay que utilizar estas técnicas de modelado donde yo, para hacer una escalera que se abre en un determinado descanso, se abren 2 tramos, yo digo, bueno, lo más sencillo para no complicarme la vida es hacer 2 escaleras. Genero en el descanso un nivel accesorio y genero otra escalera a partir de ahí. No sé si a vos la respuesta que se te ocurre es la misma. Sí, por ahí pasa de que pueden hacer esto. Voy a repetirlo para que quede claro. Yo puedo hacer un tramo, llego hasta la mitad, con lo que enseñé anteriormente, o mi segundo tramo, y llego hasta mi nivel. En el medio me genera este descanso. Ahora bien, yo podría hacer de vuelta lo de tramo, por acá, pero fíjense que el programa me reinicia el conteo. Y te sale un cartel de que tuvo un error al generar el tramo. Yo podría extender esto, dar de aceptar, y si voy a la vista 3D, fíjense que este segundo tramo, voy a eliminar la rampa por ahora, para centrarnos en esto. Fíjense que ese segundo tramo me lo empezó a crear a la altura del último tramo. Capaz que mejor una sección. El nivel, sección. Yo creé mi escalera. Esto también vamos a moverlo para que no moleste. Yo creé mi escalera. Creé mi segundo tramo y llegué hasta mi nivel 2. Yo creé un tercer tramo, pero ese tramo en vertical me lo siguió generando a partir de acá. Es por esto que, como dice Néstor, hacerlo todo con un solo elemento de escalera puede ser limitante. En este caso, lo que deberíamos hacer es editar la escalera, este otro tramo, eliminarlo y generar otro. Ahora bien, esto, un segundo. Fíjate que esto no lo mencionamos porque por ahí no queríamos marearlo. Pero si yo selecciono un tramo, acá en las propiedades me sale altura relativa, superior y de base. ¿Para qué sirve esto? Justamente para lograr lo que queremos hacer hoy. Yo en este caso tengo una altura de base 1,93 y una altura superior de 4. Entonces voy a venir acá, voy a poner 1,93, 4, aplicar, y yendo a mi nivel lo voy a mover para que coincida. Si debo aceptar, y de esta forma tengo mi escalera en forma de I, pero no fue tan directa como al crear un tramo único. De esta forma ustedes podrían crear una única escalera con esta forma de I, pero tienen que ir jugando con estos valores de altura de base relativa, superior e inferior, que repito, no lo habíamos tocado antes para no complicar mucho, y sobre todo porque se generan por ahí un par de problemas que vamos a ver la clase que viene, que si se fijan, acá en escalera aparece una línea que viene a representar el eje de la escalera, y esta parte de acá no figura nada. Para el programa, la escalera viene así, dobla, acá en el descanso sube, y de acá sigue por acá. Entonces se produce una desconexión entre lo que es este tramo y este otro tramo.
Pero bueno, eso se dejamos como tarea que prueben hacer estas cosas. Sí, depende, Gonzalo, las necesidades de modelado que yo tengo, porque al ahí que mostraste vos la flecha dependiente de la escalera, que me está generando una sola flecha, por ahí, digamos, para hacer un trabajo más prolijo, también puedo pensar en, como dije, en hago una escalera que tiene un tramo y un descanso, y después puedo hacer 2 escaleras más también, digamos. Tal cual. Depende de las necesidades de modelado y las cuestiones que yo voy viendo en el medio, qué va pasando, cómo tengo los niveles y demás. Hay muchas variables que me van a hacer de cambiar de estrategia por una cosa u otra. La única ventaja que tiene hacerlo en una única escalera, como veis acá, es que al momento de darle a aceptar, fíjense que las barandas las configura automáticamente ya con todos los huecos para los tramos y demás. Eso vendrá a ser la única ventaja, ya que al darle a aceptar escalera, automáticamente me coloca las barandas como corresponde. También destacar que lo que son las barandas, si bien en este caso las genera automáticamente en la escalera, las barandas las podemos trabajar como elementos independientes, que podemos hacer barandas exclusivamente para una u otra escalera también, ¿no? O simplemente editar, por ejemplo. No creo que sea muy común, pero imagínense que el lado izquierdo de esta escalera hay un muro, y entonces yo tendría, bueno, no tengo ninguno, pero podría darle a la baranda del lado izquierdo un tipo de baranda que sea simplemente un pasamano, y del lado derecho que sea un vacío, ahí sí tener una baranda propiamente dicha. Como dice Néstor, depende del proyecto y de lo que queramos lograr. Bueno. Ahí siguen preguntando cómo hacer distintas clases de escaleras. Vamos a ir viendo. Yendo de vuelta a arquitectura. Arquitectura, escalera por componente. Acá en tramos figura, nosotros estuvimos trabajando únicamente con tramos rectos. Pero si se fijan, tenemos en espiral, que vendría a ser como un caracol. Esto vendría a ser una espiral, pero que no logra terminar el círculo. Esto de los peldaños compensados en L vendrían a ser esas típicas escaleras que en los ángulos no tienen descanso, sino que tienen escalones de forma más agudas, y el equivalente, pero en forma de U. En tu caso, lo mejor sería usar esta herramienta. Yo voy a indicar el radio de mi escalera caracol. Por ejemplo, vamos a ponerle que tenga, vamos a ver ahí, 0,5. Indico, sí, por ahí no se va a notar mucho. No, está generando un problema, debe ser porque lo hice muy ajustado el radio. Vamos a hacerlo más abierto para que se note más. Es simplemente, en vez de usar el tramo recto, usar alguno de los tramos, ya sea de espiral, compensado. No sé si contesté la pregunta. Fíjense que al momento de dar de aceptar, al igual que la otra escalera, automáticamente me coloca las barandas acorde a ese tipo de escalera. Y a modo, Básicamente experimentar, Gonzalo, con eso. sí, y para que vean distintas cosas que este archivo es un archivo que tengo hace 4 o 5 años, más o menos, que lo encontré en internet y me lo bajé. Pero fíjense los distintos tipos de barandillas y escaleras que se pueden crear con el programa.
Esta es la que yo decía de un pasamano. Y tiene distintos... esto es muy bueno por si quieren hacer una entrada para un lugar. Pueden hacer, si bien esto no fue pensado, sí, cuando termine esto lo vamos a subir al grupo, si no lo voy a subir al Drive para aquellos que tengan problemas de descargar por acá. Pero sí, este archivo se lo vamos a pasar para que vean distintas alternativas de baranda y escalera. Fíjense que esto, si bien la baranda no fue pensada para hacer esto, se me fue el nombre. Néstor, ¿te acuerdas cómo se llamaba este elemento? Yo lo llamo marquesina o celosía. Puede tener Ah, distintas variantes. pero bueno, para el programa esto sigue siendo una barandilla. También de madera. Fíjense que hasta podéis tener patrones. Tampoco abusar, Gonzalo, de usar las barandas para hacer cualquier cosa. Y es medio como un muro cortina. Si lo sabes usar, como el ejemplo que mostraste la vez pasada. Si lo sabes usar, podés hacer lo que vos quieras. Este archivo en verdad eran dos separados que yo uní. No solamente tiene barandas, sino que también tiene escaleras de distintos tipos, configuraciones, materiales. Así que se los pasamos para que prueben. Te hago una consulta, ese archivo que vos estás hablando, ¿después queda guardado como familia? ¿Cómo lo guardás? ¿O directamente copias de ese archivo y cargas en otro archivo nuevo? Al ser una familia de sistema, un segundo voy a cerrar este, así, ¿no? Al ser una familia de sistema, no tiene una familia propiamente dicha en formato de RFA, como una familia cargable, si se quiere llamar de una forma, sino que está incrustada dentro de mi proyecto. Como vos bien decís, la forma más sencilla es simplemente, por ejemplo, yo quiero esta acá, control C, me vengo a mi otro proyecto y la pego. Ahí ya tengo, adentro de mi proyecto, ya cargué este tipo de baranda. Entonces, si yo quiero, vengo a mi escalera Cargol y le cambio la barandilla por esta otra. Por ahora quédense con eso, de la forma más sencilla que tienen para cargar la familia de sistemas de un proyecto a otro. Gonzalo, Sí, recordemos que otra cosa que tiene útil el programa es el famoso igualar propiedades que utilizamos. Entonces vos al copiar la escalera en un archivo, pegarla en el que estás trabajando vos, lo que podés hacer es seleccionar la baranda y copiar las propiedades de la que trajiste a la que vos tenés en el modelo. Entonces esa es una función también muy útil que se puede realizar si yo quiero utilizar este archivo para decir, bueno, yo ya tengo una determinada cantidad de escaleras con una configuración, y entonces yo ya en el modelo reciente que estoy haciendo ahora solamente quiero copiarle las propiedades de otra escalera, lo puedo hacer también. Antes de estar seteando todos los escalones, la huella, la contrahuella, los materiales y demás, lo que voy a hacer es voy a copiarle las propiedades. exactamente. Por ejemplo, vamos a tomar una escalera más... No, por ahora no, pero lo mejor son las barandillas para ejemplificar esto, que uno se puede, y lo vamos a ver la clase que viene, uno puede estar horas y horas configurando las barandas para que luzcan como ustedes quieran. Pero por ahora lo más fácil es simplemente que copien y peguen de un archivo a otro. Si no, acá en gestionar, a la par de donde dice unidades de proyecto, por encima, fíjense que figura transferir norma de proyecto. Y si dejan el mouse un segundo, fíjense que dice, entre las normas, cabe citar tipo de familias, grosores, materiales y demás. Al hacer clic ahí, me dice, bueno, ¿qué elementos quiero copiar y desde qué proyecto? El proyecto que no tengo ninguna escalera cargada se llama escalera.
y el otro se llama escalera y baranda. Yo estando en mi proyecto de escaleras, yendo al botón gestionar, transferir norma de proyecto, yo voy a pedir que de este otro archivo que tengo abierto, fíjense todo lo que puedo cargar de un proyecto a otro. Voy a no seleccionar ninguna y voy a venir acá, tipo de barandilla, para que solamente me cargue todas las barandillas que tiene este modelo. Le voy a aceptar. Este proceso puede tardar un poco dependiendo de cuántas familias tenga. Fíjense que ahí terminó. Y ahora si vengo a mi proyecto que estaba trabajando, que no tenía nada cargado, y selecciono una barandilla, fíjense cómo ahora me sale todo el tipo de barandilla que tenía en el otro proyecto. Así que la forma fácil, copiar y pegar. La forma correcta, si se quiere llamar una forma, sería desde la pestaña gestionar, transferir norma de proyecto. Esto es bastante amplio, sirve para familias, vistas y demás configuraciones que no hemos visto todavía, pero bueno, se los adelanto. Gonzalo, ¿Sí? ya son las 8:10, vamos a tratar de respetar el tiempo de la gente por ahí. Hay gente que se tiene que ir y está esperando, así que vamos a largar. El cuestionario que va a tener porque lo estaba viendo, y hay 2 preguntas que están relacionadas con la otra tipo de escalera que teníamos, que son la 8 y la 9, que no le vamos a pedir que la respondan, a menos que la sepan, pero no la vamos a tener en cuenta esa, sino que la semana que viene lo van a poder volver a completar con las preguntas que faltan, porque arrancar con otro tema ya sería extendernos demasiado. Entonces, largamos el cuestionario. Las preguntas 8 y 9 quedan pendientes para la clase que viene. La clase que viene terminamos de completar este formulario, terminamos con las escaleras por boceto y vamos a repasar, si es necesario, a partir de todas las cuestiones que nos vayan sugiriendo en los distintos medios. Lo vamos a tratar de repasar los conceptos o las cosas que quedaron pendientes, las dudas y demás. Vamos a hacer un comienzo con un repaso de esas cuestiones, hacer la escalera por boceto y después seguiremos con el tema de la clase de la semana que viene. Me dijiste las 8 y las 9, la pregunta 8 y 9, ¿no? La 8 y la 9, sí. Entonces las voy a marcar como no obligatorias. Ajá. Para que no haga falta que las conteste. Ahí, ya está. Y en el próximo cuestionario las vamos a agregar para completar estos temas. Mandé al grupo de WhatsApp y ahora bien, con hoy terminamos el tema de escaleras por componentes y rampas. Para los que tengan que irse, los liberamos. Pero bueno, cualquier pregunta que tengan, los escuchamos. Recordemos que el formulario no es necesario que lo completen en el momento, ahora, sino que lo tengan completo para que nosotros le tomemos la asistencia. Así que si lo quieren hacer bien y repasando algunas cosas, los pueden hacer cuando tengan más tiempo. Si lo quieren hacer ahora y tienen alguna duda, nos quedamos unos minutos más para resolver esas dudas y después para que ustedes lo puedan completar. Hola. Gonzalo, ¿terminaste de grabar la clase? Perdón. ¿Cómo? ¿Terminaste la grabación por las dudas? No, ahí detener.